Málaga, aunque desde su exterior no se conoce muy bien, aquí en el interior podemos observar antiguas ruinas, vestigios de la época romana. Ahora aquí tenemos el teatro romano, ¿eh? Después de los fenicios estuvieron aquí los cartagineses y Roma quiso conseguir Málaga y para ello tuvo que tener digamos, la ayuda de los ciudadanos romanos para expulsar a los cartagineses. Y como la tuvieron, a Málaga se le concedió en la época del emperador Flavio el derecho a la ciudadanía romana, en la cual le daba a Málaga el derecho de poder exportar, de poder comerciar todos sus productos, el famoso Málaga, el famoso Garum, que se hizo en este teatro después del siglo III después de Cristo. El teatro romano es un ejemplo perfecto, es un teatro que se ve perfectamente, muy bien restaurado, todavía no está terminado totalmente. El escenario, detrás del escenario tenemos la orquesta, se llama orquesta al lugar en mármol en el cual se sentaban los personajes más importantes de la política de Málaga. Y detrás de la orquesta se encontraba el graderío. Además, de ahí viene la palabra tener un grado. De la palabra tener un grado es del graderío. Según el grado iba subiendo, o sea que la gente que estaba en el gallinero es la parte que tenía menos capacidad económica y social. Para la entrada digamos, al graderío se entraba por la parte alta y se iba bajando por las escaleritas que tenemos para tener una acústica más perfecta. Aquí en esta parte de aquí había lo que se llama el front scania, que significa la muralla o el frente del escenario, 16 metros de altura, y el front scania tenía exactamente los mismos metros de altura que tiene el graderío, para que la acústica fuera perfecta. A mis espaldas tenemos la entrada de la Alcazaba. La palabra Alcazaba viene del árabe kashba. Al-Kashba significa ciudadela, o sea, una ciudadela es una fortificación rodeada de murallas, pero que a su vez está rodeada por las murallas de la ciudad. No podemos visitar la Alcazaba sin mencionar a un señor que hizo por Málaga con su insistencia, con su inteligencia, con su saber hacer, para que Málaga fuera una ciudad distinguida. El señor se llamó Juan Temburi Álvarez. Una curiosidad que cuando aquí se entra, casi nadie observa una escultura que no tiene mucha importancia bajo el punto de vista cultural, histórico, escultural, pero nos muestra con detalle cómo un oso se está comiendo a un carnero. Si observan bien, el carnero se ve perfectamente la cabeza, que está debajo de la boca del oso, pero las dimensiones no son exactas. El oso tendría que ser mucho más grande y el carnero en todo caso un poco más chico. Pero se ve perfectamente el cuerno del carnero, la boca, y ves la boca del oso, ves por las orejas, por el hocico y por los ojos, se ve que tiene la cabeza de un oso. Esto data de la época íbera. Aquí ya entramos en otra fase, la fase de segunda muralla, y para ello entramos dentro de una puerta con bóveda, cosa que normalmente cuando había bóveda y se pasaba de una calle a otra, la bóveda era una bóveda vaída, como la que tenemos aquí, una bóveda vaída cubierta que hacia la derecha, lo cual significa que el pasaje estaba protegido, y con columnas romanas sin capitel, cada una diferente, porque fueron tomadas de sitios diferentes, como ocurre en muchos edificios de la época árabe, sobre todo en la época califal. Este estilo que comienza ahora, taifa, empieza a desarrollarse después del califato. Luego sigue con la misma actitud de materiales de acarreo. Material de acarreo es justamente, como la palabra indica, acarrear un material encontrado hacia otro edificio para su construcción. No sabían construir. No olviden que estos árabes vienen del desierto. Entonces no tenían cómo estudiar, cómo hacerlo. Entonces utilizaban los materiales de otros pueblos que han estado aquí antes. Primer amurallamiento que da justamente delante de la calle Alcazabilla con la esquina de la aduana.
Bueno, aquí tienen el segundo amurallamiento, puesto que el primero está aquí, delante de la aduana y delante justamente de la calle Alcazabilla, y aquí a la derecha está el segundo amurallamiento, donde vemos perfectamente cómo los cimientos de la fortaleza es la misma roca del cerro de la Alcazaba. Bueno, pues aquí tenemos la puerta de las columnas, en la cual tenemos las columnas en ambas puertas de entrada y salida, pero al mismo tiempo aquí tenemos también los capiteles, que son también material de acarreo. Como ven, tanto las columnas como los capiteles son completamente diferentes, lo cual muestra que fueron de acarreo y no construidos por un taller. Hoy destacamos como personaje malagueño a Antonio Cánovas del Castillo, nacido en Málaga un 8 de febrero de 1828. Este político e historiador fue presidente del Consejo de Ministros de España durante la mayor parte del último cuarto del siglo XIX. Cánovas del Castillo fue una de las figuras más influyentes de la política española de este periodo, al ser el mayor artífice del sistema político de la Restauración, convirtiéndose en el máximo dirigente del Partido Conservador. Es considerado como uno de los más brillantes políticos conservadores de la historia contemporánea. Su figura originó el denominado canoísmo, corriente política que tiene por fondo la implantación de una democracia no revolucionaria y tradicional al modelo británico. Está sustentada en la monarquía, creía en el bipartidismo y la alternancia del poder. Aquí tenemos estos naranjos y la gente, y saben que con estas naranjas se hacía la mermelada. Pero ¿saben ustedes dónde viene, cuál es el origen de la palabra mermelada? En todos los idiomas del mundo, esta mermelada que nosotros le llamamos mermelada, confitura, los ingleses la definen bien, porque ellos le llaman mermelada a lo que se hace con la naranja, marmalade, y a lo que se hace con otro fruto le llaman jam. En el siglo XVI, después del descubrimiento de América, fueron muchos los países que enviaron a sus barcos hacia el Nuevo Mundo. Italia, Francia, Inglaterra, Alemania, España, Portugal. Y hubo una enfermedad que le llamaron la enfermedad del mar porque había tanta gente que moría a causa del escorbuto. El escorbuto es la falta de vitamina C. Como la vitamina C no se puede conservar, entonces la gente moría, pero bastante a menudo. Moría en los barcos, en el trayecto hacia el Nuevo Mundo. Entonces, una anécdota fue que un capitán francés le preguntó al capitán español, Hidalgo, le preguntó que cómo era posible que sus soldados nunca morían en el mar, por la enfermedad del mar. Entonces el capitán español le respondió: mi gente no muere porque toma el fruto del mar enfermo. Y en francés, el fruto del mar enfermo se dice le fruit de la mer malade. La mer malade da el nombre a la mermelada. Y eso los ingleses lo aceptaron tan fuerte, porque morían tantos ingleses, que allí sí que no había naranjas. Entonces compraron la naranja española y la llamaron la naranja española de la enfermedad marmalade. Y de ahí viene la palabra internacional. En el mundo entero se dice la mermelada, marmalade o marmelade. En toutes les langues du monde, dans toutes les lenguas del mundo. Alle Sprachen. A esta puerta se llaman la puerta del Arco del Cristo. Por esta razón, aquí había una capilla, después de la Reconquista, y esta era el altar donde había un crucifijo, y entonces a partir de ese momento se empezó a llamarle el Arco del Cristo. También con bóveda vaída, y otra vez dos puertas con la forma de herradura. Aquí en el interior de esta pequeña gruta se escondió una virgen en la Guerra Civil Española. La escondieron aquí. Era una virgen que se encontraba en una capilla de la calle Compañía. La cogieron ya con la cabeza cortada. Y esta virgen era la Virgen de Atocha. Estas piedras datan de la antigua fortificación que anterior
a la formación, a la construcción de la Alcazaba, existía en este cerro ya otra fortaleza en la época de Abdelramán II, o sea, en el siglo IX. Digo esto porque esto data del siglo XI y estas piedras son más antiguas todavía. Lo digo como curiosidad dentro de la Alcazaba. ¿Qué significa esto? Que aquí anteriormente tuvo que haber también en la época romana otra edificación, si buscamos dentro de la fortaleza. No olviden que aquí los cimientos es la misma roca, lo que es muy difícil encontrar vestigios, porque una vez que se destruye la muralla, la roca no tiene vestigios. Pero en este caso sí, en este caso tenemos piedras de Abderramán II, o sea, Emirato Independiente de Córdoba. Bien, de todo es conocido que hasta finales del siglo XIX el agua del mar llegaba hasta los pies del cerro de la Alcazaba, o sea que las construcciones de los edificios que tenemos delante de nosotros, o sea el antiguo Correos, hoy en día rectorados de la universidad, de estilo neomudéjar, el Banco de España del año 34 y el Ayuntamiento, son edificios que fueron construidos sobre lo que en el siglo XIX era el puerto de Málaga. Aquí detrás mía tienen ustedes una torre, pabellón, está el escudo de los cristianos, de los Reyes Católicos, y sobre el escudo de los Reyes Católicos significa que ya los Reyes Católicos estaban aquí en el siglo XVI. Justamente la Alcazaba se utilizó como bandera, como bastión, como emblema católico de ciudad, puesto que le costó mucho trabajo a los Reyes Católicos entrar en Málaga. No olviden que aquí estuvieron muchos meses de hambruna la gente de Málaga, andalusíes, musulmanes, que no querían dejar su tierra, hasta que llegaron los Reyes Católicos y los vencieron. Entonces, a partir de ese momento se dejaron los estandartes y las banderas de los Reyes Católicos en todo el recinto de la Alcazaba. Entonces aquí tenemos uno de los digamos, bastiones de los Reyes Católicos en la ciudad de Málaga, dentro de la Alcazaba, que es el escudo de los Reyes Católicos. Sobre ello tenemos una ventana con el arco de la época nazarí, del estilo nazarí, porque a partir de ahí ya entramos en los cuartos de Granada. Bien, toda esta zona, que está muy bien decorada actualmente con jardines bellísimos, fue utilizada en la época de los Reyes Católicos como patio de artillería. Toda la artillería, todo el armamento pesado, todos los cañones se establecieron aquí para defensa de la ciudad, pues como dije anteriormente, el puerto estaba al pie del cerro de la Alcazaba. Por esta zona entramos dentro del recinto que he mencionado anteriormente, como la zona de los palacios nazaríes o cuartos de Granada, donde están los últimos bastiones del inicio de tanto ziríes como hamudíes, el inicio de la fortaleza donde vivían los walides, los gobernadores o los califas. Síganme, por favor. Bien, en esta parte, que es la última muralla, la tenemos delante de nosotros, o sea, detrás de ustedes, tienen la entrada a lo que fue el silo. Silo es el almacén del trigo, del grano. Bien, en esta zona, fuera del amurallamiento más importante, que es de los palacios nazaríes, de los palacios de Granada, los cuartos de Granada, se encuentran en pozos metidos en el interior de la tierra, de la montaña. Ven aquí un pozo y allí tienen otro. Eran la cárcel, las galeras que le llamaban, Los italianos dicen estar en galera, estar en cárcel, porque eran metidos dentro de la humedad propia, ¿no? Eso sí que era una cárcel, no la que tenemos, Esas eran cárceles fuera del amurallamiento más importante, porque ya aquí entramos en la realeza, donde vivieron los gobernadores musulmanes, y también después estuvieron aquí los militares españoles. Y una de las cosas buenas, bonitas para el Alcazaba de Málaga que hicieron los hamudíes es traer materiales de acarreo del califato de Córdoba. No olviden que los hamudíes empiezan después de los califas de Córdoba, y son arcos polilobulares característicos de la dinastía califal, originales traídos desde Medina al-Sahara. Medina al-Sahara. Esto se ha sabido hace poco tiempo, por una profesora, una doctora en historia. Desde aquí podemos ver la zona que es más antigua, que es la zona central, porque es original, y después la parte original del otro lado a la izquierda, hasta donde fue restaurada después, que es la parte más alta.